es una de las apariciones, por no decir la más exhaustiva, la más descriptiva y casi la más amable, si es que hay alguna que no lo sea, del resucitado. Es única en Lucas, como sabemos, la aparición a los dos de Emaús y por último a Pedro, porque Lucas termina así. Bien, el mismo día 2 de ellos iban a una aldea distante de Jerusalén, 60 estadios, ahora dicen 11, 12 kilómetros, en fin, por nombre Emaús. El mismo día, o sea, es ese domingo, el día primero de la semana. Un poco más adelante, en el versículo 18, sabremos que uno se llamaba Cleofás. Del otro nos hemos quedado para siempre sin saber el nombre, y por eso no pocos han conjeturado que se trate del mismo Lucas, ya entonces perteneciente al círculo amplio de los discípulos del Maestro, y que ese día estaba un poco en el misterio, y se van desalentados porque habría fracasado todo a Emaús. Se apartan de la comunidad, como veremos, porque esto siempre es lo que produce el desaliento, como en un círculo vicioso. El desaliento me aleja de la comunidad y si me alejo de la comunidad caigo en el abatimiento y en el desánimo. Y entonces estos se alejan, uno posiblemente es Lucas, del otro sabemos que es Cleofás. Y bueno, ¿dónde está ese Emaús? Si es el que ahora visitamos como Emaús, donde hay una, si no recuerdo mal, yo estuve ayer, no me acuerdo, creo que una pequeña abadía trapense, en fin, allí se conmemora la aparición esta, pero no se ponen contestes los historiadores en que sea ese lugar, eso nos da igual. Y entonces hay un versículo aquí de una profundidad enorme y por el que solemos pasar casi sin darnos cuenta. Iban a Emaús, dice el versículo 14, conversaban entre sí de todas las cosas que habían pasado. Bueno, conversaban, como veremos, decepcionados y frustrados. Lo veremos después. Y dice en el versículo 15 Lucas, y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, ahora añade esto, otros dicen mientras hablaban y se hacían preguntas, pero en fin, mientras conversaban y discutían entre sí, el mismo Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Por qué digo que es un versículo de una enorme profundidad? Porque es nuestra vida. Este dramatismo latente de nuestras reacciones sensibles, afectivas, emocionales, psicológicas, y esta entrada en escena de Jesús es nuestra vida. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuántas energías? ¿Cuánto camino hacemos en vano? Y en cuántas ocasiones en dirección contraria, conversando y discutiendo entre nosotros, perdiendo miserablemente el tiempo, no atendiendo a lo principal y sobre todo no dejando espacio a Jesús, andando sin Él. A pesar de todo lo cual, Él se acerca. Y dice Lucas, en tiempo pasado continuo, y caminaba con ellos. No es que empezó a caminar con ellos, sino que lo hará para siempre. Caminaba con ellos. Por tanto, la petición final de este Evangelio será un poco gratuita. No hará falta esa súplica, quédate con nosotros. Ya se ha quedado, ya se ha acercado para caminar para siempre con ellos. Debemos dejar a Jesús acercarse
Lo que pasa es que en tantas ocasiones se acerca y no le dejamos meter baza en nuestras conversaciones, en nuestras cuestiones comunitarias, en nuestras menudencias, en nuestras ridiculeces, en nuestras discordias. No dejamos a Jesús, ser Salvador, ser compañero de camino, ser luz, ser verdad. Y continuamos nosotros conversando y discutiendo, tratando de arreglar las cosas. Este versículo 15 debe ser objeto de nuestra contemplación, de nuestro saboreo. Jesús se acerca y caminaba con nosotros, con su tranquila, desinhibida, espontánea, naturalísima sencillez, como alguien que nos pide gentilmente permiso para acompañarnos. Se acercó y caminaba con ellos. Lo que pasa es que oculi eorum tenebantur, sus ojos estaban como impedidos, como embotados, como imposibilitados, como cegados, oscurecidos. Tenebantur, estaban cogidos, dominados. Ese imperfecto de duración como el que acabamos de ver. Jesús caminaba, pero ellos no veían, los ojos suyos estaban ligados, estaban capturados, estaban como encadenados. Y este imperfecto de duración va a ser tan imperfecto y tan durativo que va a durar 15 versículos, porque estamos en el 16 y va a durar hasta el 31. Hasta ahí no se desligarán sus ojos y todo el camino seguirán ofuscados, obnubilados. Ese Jesús para ellos es opaco, no es transparente, solo se les abrirán los ojos, dice Lucas, al partir Jesús el pan. Pero todo ese largo camino de 11 kilómetros van con Jesús y están sin Jesús. Los acompaña Jesús y ellos no ven a Jesús. Es posible, queridas madres y hermanas, que nos pase esto. Es largo el camino de la vida. Y una vida consagrada es estar con Jesús. Pero puede ser que estemos en su compañía o que Él quiera estar en la nuestra y nuestros ojos estén cogidos, estén bloqueados. Oculi eorum tenebantur. No obstante lo cual, hay un movimiento de la sensibilidad que hace que lo que era inevitable, claro, se queden encandilados por Jesús, por la conversación de Jesús, por la agradable compañía de Él, pero no ven más allá, no ven más allá. Hace falta que traspasen con la fe la apariencia humilde de esa humanidad sagrada de Jesús, que no quiere dejar de manifestarse bajo apariencias pobres. Y les dijo: ¿qué conversación es esa que lleváis entre vosotros en el camino? Es el principio del diálogo, que es siempre un gesto de humildad por aquel que inicia un diálogo preguntando, si es que no lo hace inquisitorialmente, movido de una curiosidad malsana, y preguntar en ese sentido siempre es feo y es ineducado, pero preguntar con humildad y con interés por el otro y con cierta petición implícita de ser admitido en la conversación. ¿Qué conversación es esta? Y la reacción de los discípulos es
de gran realismo, siguiendo siempre con ese análisis psicológico profundo que de las situaciones humanas nos ofrece San Lucas, porque aquí nos dice, ellos se detuvieron entristecidos, o sea, van con cierta celeridad porque está cayendo la tarde y les esperan todavía 2 horas de camino, que es lo que te ocupan 11 kilómetros, y a buen paso. Y en ese momento se quedan tan sorprendidos que se paran, dice San Lucas, se detienen. Y esto lo hacemos cuando vamos andando y algo nos impacta. Te influye hasta en el movimiento físico y te paras para poder mirar al otro a la cara. Y se detuvieron con rostros tristes. Es la sorpresa de la pregunta del nuevo caminante, y entonces uno que se llamaba Cleofás, dice aquí Lucas, le dijo, ¿tú eres el único peregrino de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en ella estos días? No se trata de una respuesta displicente ni que tampoco necesariamente tenga que indicar disgusto. Los orientales son muy acogedores y muy obsequiosos, pero significa una sorpresa mayúscula de que alguien en Jerusalén pueda ignorar, pues, la cuestión de la jornada, el suceso del día. Todo estaba lleno del caso Jesús y creían que todos debían conocerlo. ¿Eres tú el único? Y les dijo Jesús, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos le respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, un hombre que fue un profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Es al mismo tiempo dramática y simpática la ignorancia del peregrino, y es tan chocante que en una primera reacción ellos estarían tentados de creer que está disimulando, como es la realidad. Y la respuesta de los discípulos está llena de espontaneidad, de verismo original. Por eso lo que hace aquí Lucas es un retrato de las reacciones humanas, completamente creíble. Pues lo que ha pasado es esto. Y cómo nuestros pontífices y magistrados lo entregaron a pena de muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él quien libertara a Israel. Pero después de todas estas cosas, este es el 3er día desde que ellas sucedieron. ¿Cuántas veces, por faltarnos la fe, nosotros decimos así, nos autem speravamos, pero nosotros esperábamos? ¿Y por qué no esperamos? Si precisamente esa virtud nos hace esperar contra toda esperanza, ¿por qué hemos dejado de esperar? Porque la virtud teologal de la esperanza, queridas hermanas, no se apoya en ningún argumento humano. La virtud de la esperanza, en su traducción más breve y contundente, se define así: esperar a Dios de Dios. Y como Dios ni se nos va, ni se nos muere, ni nos falta, ni se muda, hay que seguir esperando siempre. Siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Aunque Dios me matara, seguiría esperando en él. Dice Job, y le encantaba repetir a Teresita. Entonces, ¿cómo es posible que conjuguemos el verbo esperar en pasado? No podemos claudicar de conjugarlo siempre en presente. Nosotros esperamos. Hemos esperado y seguimos y seguiremos esperando. Pero estos dos, desalentados, porque primero no tenían la fe a punto, no la tenían en tensión de amor, y segundo se estaban separando cada vez más de la comunidad, que es donde únicamente podían recibir la revelación de Jesús, entonces nos esperábamos. Nosotros esperábamos. Esperábamos, ¿por qué? Porque esperaban en un Mesías político como tantos judíos, y se nos ha venido abajo un castillo de naipes, y hemos puesto tanto interés en algo que se ha revelado vacuo, ha terminado todo.
Y sin embargo estaba en las profecías de Jesús, lo sabían, se lo recuerda el ángel a las mujeres, y es que os lo ha dicho, que al tercer día resucitará, pero hacía falta mucho acopio de fe y de esperanza. Nos autoesperábamos. Es verdad que algunas mujeres de las nuestras nos han asustado, fueron temprano al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que dicen que él vive. En fin, se comprende que el corolario, aunque Lucas no lo añada, es cosas de mujeres. Bien, entonces hay que partir de esta situación psicológica de estos dos. Sí, lo que nos faltaba es ya decir que las mujeres han visto ángeles, para que después de que estamos en el punto de mira de todo Israel, por haber sido discípulos de este hombre que nos ha fallado, ahora nos tomen a todos por rematadamente locos. Han dicho que han visto ángeles, a él no lo vieron. Esto es lo que les importa a ellos. Ni que hayan visto los 9 coros angélicos, pero a él no lo vieron. ¿Qué nos importa? Lo demás son figuraciones de las mujeres. Nosotros queremos verle a él. Pero si lo tenéis delante, ¿qué es lo que nos pasa tantas veces? Lo tenemos delante. Pero a él no lo vieron. Y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo, etc. También fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Esto es. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No es verdad que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y así entrara en su gloria? Bueno, es dura la requisitoria de Jesús, acaba de conocerlos y les está llamando como queramos imaginar, porque Lucas, el misericordioso, lo suavizaría. En otras traducciones dicen, oh necios, ¿cómo podéis ser tan cerrados para creer lo que dijeron los profetas? Se lo diría con un tono amistoso, de cierta complicidad, de una incipiente camaradería que se estaba estableciendo como compañeros de camino, pero se lo estaba diciendo, insensatos y lentos de corazón. O sea, ni sois inteligentes, ni tenéis la afectividad a tiro de mi presencia, de mi resurrección. Era preciso, o sea, entraba en el plan providencial de Dios que el Cristo padeciese, y este plan de Dios priva de fundamento al escándalo de la cruz, porque es un plan providente. Todo estaba previsto y toda la vida del Mesías ha seguido la voluntad de Dios. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que sobre él hay en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea donde se dirigían y él hizo como que iba más lejos, hizo ademán de seguir adelante. Es de una humanidad y de una finura exquisita este rasgo de Jesús. Quiere que le insistan antes de quedarse en casa de los 2 discípulos, lo cual es urbanidad y es crianza, no es un entrometido. Les ha salido al encuentro en el camino, ha sido recibido por ellos, pero para que sea recibido en sus vidas, en su intimidad, en sus casas, en sus conciencias, debe ser invitado por ellos, debe ser instado por ellos. Jesús no nos fuerza, ni es un huésped incómodo si es que no le deseamos.
Jesús respeta nuestra libertad y Jesús se complace cuando le pedimos que se quede porque ve que le necesitamos, puesto que Él también necesita por un imperioso anhelo de su corazón enamorado quedarse con nosotros. Le forzaron, le insistieron diciéndole: quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Dice San Juan de Ávila: es tarde ahora, si no te quedas será de noche. Será de noche y no queremos que se nos haga de noche. Si tú te quedas no será noche nunca. No vendrá sobre nosotros un tul de dolor, como decía y dice aquel motete precioso de Iruarrízaga que cantarán, ¿no? Quédate con nosotros tus hijos, oh divino Jesús. Te pedimos lo mismo que un día los dos de Maús. En fin, pues están cayendo las sombras sobre el mundo y una nube derrama en mi alma su tul de dolor. Ese tul lo disipa con un soplo la presencia de Jesús, que sopla sobre nuestras pavesas y hace posible lo del verso de nuestro poeta: creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Pero tendríamos que parafrasearlo y cambiar el verbo sin que cambie el metro del verso, que no se estropearía. Creí mi hogar apagado, removió la ceniza, me quemé la mano, porque es Jesús el que aventa con su presencia las pavesas que cubren las brasas encendidas de nuestro corazón, pero que necesitan de Él para volver a crepitar. Quédate con nosotros, porque es tarde y el día va de caída. Mane nobis cum Domine, quoniam ad vesperascit. Lo diremos durante 50 días, en nona, en el responsorio después de la capítula de nona. Mane nobis cum Domine, quoniam ad vesperascit. Quédate, quédate. Y es una forma verbal griega muy extraña para nosotros. Es un aoristo, o sea, significa un acto, un imperativo, es un pasado, pero en acto. Le forzaron de manera que él tenía que quedarse. Y por tanto Jesús debió de ceder de inmediato. Es un trasfondo muy oriental, la hospitalidad oriental es proverbial, es un verdadero apremio. El viajar, seguir viajando porque no sabían a dónde se dirigía, seguir viajando en las horas crepusculares era temerario y ellos quieren evitar ese riesgo. Si le están invitando a quedarse es porque le ofrecen cena y lecho, o sea, hay una cierta continuidad, que se quede con ellos. Y entonces entró para quedarse con ellos. Es muy importante esto de Lucas. No entró para cenar con ellos o para conversar con ellos. Entró para quedarse. Y el verbo permanecer, no tanto en Lucas, pero sobre todo en Juan, es de una hondura teológica tremenda. Manete in caritate mea. Ese permanecer en mi amor, es estar arraigados en Jesús, echar raíces en Él, en su vida. Y entonces Jesús entra para quedarse, para permanecer, entra con sentido de continuidad inacabable, eterna, para siempre con Él. Quédate con nosotros, porque es tarde. Y entró para quedarse con ellos. Entró para presidir la mesa como huésped de honor, porque el pan lo parte el que preside la mesa. ¿Qué sentido eucarístico tiene esta escena? Se ha hablado mucho y grandes teólogos y santos y doctores han discutido mucho sobre esto. Y es que Lucas usa una secuencia de verbos que inevitablemente nos remiten a un clima eucarístico. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
lo bendijo, lo partió y se lo dio. Es propiamente la narración de la institución de la Eucaristía que incluso el sacerdote repite en la Santa Misa. Accepit panem, benedixit, fregit et dedit eos. Son los mismos verbos. Hay un telón de fondo ineluctablemente eucarístico, tanto así que algunos ven el abrirse los ojos de los discípulos como fruto de la eficacia del sacramento. Esta mañana lo hemos dicho en la oración colecta, hoy sábado 3 de Cuaresma. Concédenos, Señor, experimentar el gozo de la eficacia de este sacramento. Y en la oración poscomunión un poco también se insistía en este pensamiento, la virtualidad intrínseca ex opere operato del sacramento augusto, de la Eucaristía, donde no es que se nos da la gracia, sino que es el autor de la gracia quien viene a nosotros. Y así se nos abren los ojos. Es posible, queridas hermanas, que vengamos cada día a pedir el cuerpo de Jesús, como Arimatea, como Magdalena, y que recibamos ese cuerpo en el sepulcro excavado en la piedra de nuestro corazón y que porque siga siendo piedra y no se ablande, no se nos abran los ojos. Es posible que a veces, no diré inutilicemos, pero mermemos, disminuyamos, recortemos la fuerza del sacramento, que actúa, sí, ex opere operato, pero dice Trento, non ponentibus obicem. Y nosotros, por la misericordia de Dios, no le pondremos el óbice del pecado mortal, pero le ponemos las pequeñas barreras de nuestras pasiones y apetitos que no acabamos de vencer. Solo se nos abrirán completamente los ojos para descubrirle en los días soleados y en los grises, en las hermanas agradables y en las antipáticas, en mis estados de ánimo optimistas y decaídos, en este oficio o en el otro, en la salud o en la enfermedad. Solo se me abrirán los ojos cuando le deje entrar en mí con la virtualidad de su presencia sacramental, o sea, escondida, cuyas apariencias pobres yo tengo que exaltar con la fe. Se les abrieron los ojos en la cena eucarística, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, non erat ardens cor nostrum dum loquebatur in via. Es que no ardía nuestro corazón, no dice nuestros corazones, sino nuestro corazón. Es importante esto, porque es una expresión que literariamente está admitida, pero sintácticamente es inexacta. Cuando decimos nuestro corazón, no, tendríamos siempre que decir nuestros corazones. Pero lo usamos muchas veces. Usamos el pronombre plural para el sustantivo singular. Nuestro corazón. Y aquí tiene mucho sentido. Non erat ardens cor nostrum. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús ha hecho de los dos pueblos uno solo. La presencia de Jesús ha traído la unión. Cor unum et anima una. Cuando está Jesús. Y por eso una comunidad puede y debe decir siempre nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Porque es un solo corazón el de todas las hermanas? No, ni siquiera eso. Porque no tienen corazón, porque su corazón es el de Jesús. Nuestro corazón es el de Jesús. Aquí no se habla más de nuestros corazones, ni de nuestros criterios, ni de nuestras opiniones, ni de nuestras discusiones, ni de nuestras conversaciones. Ha aparecido Jesús en el camino y no hay más corazón que el suyo. Se acabó, todo es fácil. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y en aquel mismo momento se levantaron, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros que decían, el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón.
Y ellos contaban lo del camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. La exégesis más hermosa de toda la historia. 2 horas de plática de ese doctor en Sagrada Escritura que se llamaba Jesús de Nazaret. Cuando se sienta a la mesa nuestro Señor, se recoge las mangas, claro, como hacemos para partir el pan. ¡Ay, ya, tate! Al recogerse las mangas, ¿qué ven estos dos? Las llagas. Ven las llagas. Y ahí comprenden todo.